¿Están listos para leer? Muy bien, dice de la siguiente manera, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Vamos a orar y luego vamos a meditar en la palabra de Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder estar aquí, Señor, en esta hora y poder elevar nuestras oraciones, reunirnos, cantar, poder ofrendar, poder escuchar la palabra, regocijar nuestro espíritu en tu presencia. Y lo hacemos, Señor, con todo el entendimiento, no solo de una manera mecánica, sino que, Señor, involucramos nuestros sentimientos, involucramos nuestra mente y nuestra inteligencia, porque queremos adorarte, Padre, no como gente que lo hace de una manera autómata, Señor, sino con todo el entendimiento de que te estamos adorando, Padre. Te estamos dando a ti toda la gloria, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. Siéntense, son muy amables, gracias. Muy bien, hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios y quiero titular este sermón: toma tu cruz y sígueme. Amén. Quiero titular este sermón: toma tu cruz y sígueme. Mi pastor continuamente decía un pensamiento, aunque él no tenía transmisión por internet, pero lo quiero repetir. Lo decía de vez en cuando, de allá en cuando. A ver si me recuerdo completamente el pensamiento. Le digo que lo voy a repetir en este sermón, pero que lo decía mi pastor. Desde el tiempo de las bárbaras naciones, en las cruces colgaban a los ladrones, pero hoy, en el tiempo de las luces, de los ladrones cuelgan las cruces. Y cuando yo oía ese pensamiento de mi pastor, ¿verdad?, trataba de entenderlo. Él solamente lo decía continuamente, al grado que me lo aprendí, ¿verdad? Y un día platiqué con él. Me dijo: investígalo, mijo, investígalo. Bueno, ya después lo investigué. Y yo le voy a decir a ustedes: investíguenlo. Pero es impactante lo que dice ese poema, o parte de de una estrofa de un poema. Quiero hablarles acerca del objetivo que Dios nos deja a cada uno de nosotros, en lo particular, pero también a nivel general como creyentes en Dios. El objetivo de que comprendamos, hermanos, qué tan claro está el llamado para cada uno de nosotros, o la claridad mental o espiritual en que Dios a nosotros, hermanos, nos llamó con el propósito de que nosotros le sirviéramos. Yo quiero invitarle a pensar a usted el hecho, la razón de tomar nuestra propia cruz en este tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Y seguir a Dios. Amén. Creo que
está claro, pero si no lo iré reafirmando en el transcurso del sermón, en aprender a tomar la cruz, cada uno de nosotros, así como Jesús tomó la cruz y la cargó. Cuando uno comprende el llamado o el verdadero sacrificio que Dios requiere de nosotros o que pide de nosotros, ¿verdad? Es cuando hay un cambio en nosotros, en cada uno de ustedes. Hay un cambio primero en el interior, hay un cambio en la mente y en el exterior. Cuando comprendemos, amén, que tenemos que salir de la posición en la que nos encontramos. Por ejemplo, pues algún día usted escuchó la palabra y se convirtió solamente pues en una persona que estaba escuchando la palabra. De ahí usted se convirtió en una persona, ¿verdad?, que era amigo del evangelio. Después avanzó y se convirtió en pues una persona, ¿verdad?, que está en el proceso de la conversión. Y muchos ahí se quedan en el proceso de la conversión. Es un buen lugar, creo, que yo estuve en ese lugar, en esa silla, ¿verdad? Y hay quienes les gusta esa posición, ¿verdad? Hay quienes les gusta y disfrutan esa posición por mucho tiempo. Y los que comprendimos que teníamos un llamado, los que comprendemos que tenemos un llamado, amén. Algunos solamente dicen, voy a ir a la iglesia. Así, es la idea que tienen, voy a ir a la iglesia, voy a estar ahí en la iglesia, voy a ir al culto. Pero aquel que va más allá y que comprende que tiene un llamado para Dios, amén, entonces claro que se mantiene en la iglesia y va a la iglesia, pero como que avanza. Y esto es algo que cada persona tiene que decidir. Desde los tiempos de Jesús había personas que seguían a Jesús cuando Jesús anduvo en la tierra y lo seguían de lejos. Jesús hacía caminatas, cabalgatas, iba por los pueblos, por las veredas, por las aldeas, y mucha gente, muchedumbres le seguían. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a los enfermos, porque no es lo mismo sanar a un enfermo que hacer un milagro grande. Jesús multiplicaba los panes, Jesús predicaba la palabra, Jesús aconsejaba, y la gente se sentía contenta alrededor o siguiendo a Jesús. Y como que es una buena posición, y hay quienes quieren estar siempre en esa posición. Pero cuando uno comprende, les dije, en el corazón y en la mente, como que se despierta algo más. Y entonces se despierta algo más dentro de uno. Y entonces uno se encamina a trabajar por la obra de Dios y le pregunta a sus líderes, le pregunta a Dios cuál es el plan, el proyecto que Dios tiene. Aquí en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 y 16, es el llamado de un gran hombre. Dios tiene un encuentro con un hombre para llamarlo y convertirlo, para que se convirtiera este hombre en un predicador de la palabra, en un hombre duro, y digo duro en el sentido de sólido, que tenía que resistir muchos embates, muchas situaciones contrarias, pero que tenía que mantenerse, porque Dios había capturado su corazón al grado de que iba a pasar por muchos padecimientos. Iba a pasar por muchos padecimientos al grado de que había razones suficientes para abandonar la causa de Jesús. Sin embargo, desde su llamado, en el verso número 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Les dije que a muchos nos gusta que nos prediquen la palabra. Nos gusta estar sentados en donde nos predican la palabra. Disfrutamos la palabra como cuando tú vas a un restaurante a comer y te sientas a comer y estás esperando el plato y te sirven el plato y lo degustas. Hay quienes les gusta escuchar la palabra, hay quienes ni siquiera eso les gusta, ¿no?
no soportan la palabra. Pero a los que les gusta la palabra y se conforman con eso. Pero llega un momento en el que cuando uno comprende que Dios habla a nuestro corazón, y no creo que yo haya sido el único, ni el hermano Elías, ni el hermano Pedro, ni algunos servidores que hay en la iglesia, yo creo que este llamado es para todos los hombres y las mujeres. Pero de ahí depende el nivel de compromiso y comprender a profundidad el objetivo de que llegue hasta lo más profundo de tu corazón este llamado de parte de Dios, y aprender a que en este tiempo, en este siglo, estamos en el siglo de las luces, nosotros podamos tomar nuestra cruz y cargarla. Amén. No le hace que haya testigos, no le hace que haya gente que nos vigila, gente que nos cuida, gente que se burla, gente que nos hace el feo, amén, gente que no nos quiere, gente que está en contra de nosotros. Yo creo que usted, hermano, usted, amigo, debe de pensar en esto que estoy hablando y llevar a su corazón y a su mente esta idea. ¿Y qué es tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Qué significará? ¿Qué quiere decir el pastor cuando dice que la posición de estar sentado en una silla es una posición cómoda, pero que cuando llegue el momento en el que Dios te llama, amén, tú logres comprender que fue un llamado de parte de Dios, no del pastor, de Dios, para tu vida, porque quería usarte a ti. Él mandó a alguien para que te llevara la palabra. Él movió cosas para que a ti te llegara el evangelio, amén. Y te llegó el evangelio hasta tu vida, con el propósito y el objetivo primero de salvarte. Y quiero aclarar que la salvación no nos la vamos a ganar con trabajos, porque mucha gente cree que se va a ganar la salvación con trabajos. Incluso algunos son líderes y creen que se van a ganar la salvación con muchos trabajos. No, rotundamente no. La salvación es un regalo. La salvación Dios la ofrece en el momento de la conversión. Cuando la persona escucha la palabra de Dios y entonces decide bautizarse y entregarle su vida a Cristo, en ese momento que la persona hace el compromiso con Dios y se bautiza, Dios le regala la salvación. Entonces la persona es salva por gracia. Gracia quiere decir, es un regalo, pues. Y entonces la salvación llega a la vida de la persona como un regalo de parte de Dios. Pero todos aquellos que hemos sido salvos, entonces comprendemos que tenemos que trabajar para Dios, esforzarnos en el trabajo a Dios, dar un poco más de lo que estamos dando. Y cuando nosotros comprendemos esto, amén, así como en este caso el apóstol Pablo, que Dios le dice, porque en este caso el apóstol, amén, Pablo es llamado con el propósito de que él comprenda cuánto va a sufrir, amén, a sufrir por predicar la palabra de Dios. Cómo Dios lo iba a utilizar en abrir iglesias, cómo iba a ir por las diferentes ciudades predicando la palabra. E incluso si usted lee el libro de los Hechos, en diferentes ciudades al apóstol lo apedrean, lo azotan. En algún pueblo hasta lo sacan por muerto, lo tiran fuera de la ciudad como un cadáver, amén, por predicar la palabra. Se estaba cumpliendo el objetivo y el proceso de Dios, la razón, el por qué lo había llamado. Y entonces aquí te pregunto a ti, hermano, amigo, tú tienes una razón clara en tu corazón, el por qué te llamó Dios, para qué te llamó Dios, en qué forma debes de tomar tú tu cruz. Por ahí alguna iglesia, alguna religión mandaron a hacer muchas cruces y las venden, porque tampoco las regalan, las venden. Y entonces hacen ver que tú trayendo la cruz, nomás con traerla, no quiero ser ofensivo para nadie, pero con traer la cruz, con el hecho de traerla ya eres salvo. Pero no es así, no es así.
porque entonces nosotros estamos buscando la forma económica, la forma barata, el hecho de creer de que traeremos una cruz y que esa cruz, ese objeto es el que nos va a salvar, y no es así. Es el proyecto salvífico de Dios de dar su vida en la cruz del Calvario por la humanidad, amén, para que el hombre comprendiera, escuchara la predicación del evangelio, hiciera el acto de la conversión en el corazón. Y el acto de la conversión es regresarse de la vida de pecado, amén, y caminar por el camino de Dios. Y no con esto, como muchos fariseos creen, de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos, porque en los tiempos modernos hay muchos fariseos que malentienden la palabra, que no todo aquel que se bautiza nunca va a cometer un error, porque el Señor lo dejó claro, que mientras que estuviéramos en la carne, nuestro problema más grande va a ser la carne. Nuestro problema más grande. Muchos creemos que van a ser las adversidades contrarias o los ataques del enemigo. Claro que lo son, pero nuestro problema más grave es nuestra propia carne. Amén. Enfrentar nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Amén. Y cuando somos nosotros materia fácil de trabajar, entonces el enemigo utiliza a alguien para que venga y me traiga cosas a mi cabeza, a mi mente, a mi corazón. Y entonces yo mismo me presto para que esa persona me trabaje y me meta ideas a mi mente. Cuando tú tienes el valor, la convicción de que cuando alguien te está metiendo ideas, tú le digas: no, para, no me estés diciendo nada. Y entonces tú le pones un alto a lo que está entrando a tu corazón, y tú sola o tú solo haces tus propias decisiones basado a la palabra de Dios, no a lo que otra persona te está diciendo. Hay quienes recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo logran lo hacen más hijo del infierno que antes. Ah, caray. Otra vez, hay quienes recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo logran lo hacen más hijo del infierno que antes. Esas son palabras de Jesús. La idea es recorrer cielo, mar y tierra para alcanzar una alma, y que esta alma se convierta en hijo de Dios, no para que te sirva a ti, no a lo que tú quieres, ni a lo que tú buscas. Las almas no te pertenecen a ti, no me pertenecen a mí. ¿Las almas de quién son? Son de Dios. Él fue el que nos hizo criaturas de su creación. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que perdona nuestros pecados y el que promete llevarnos al cielo. Entonces, en el trabajo, hermanos, de comprender, de tomar nuestra cruz cada día, todos los días, amén, y seguir a Jesús, amén, es algo inherente a cada uno de nosotros en tomar nuestra decisión cada día que sale el sol por la mañana, amén, de que ahí tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día cuando nos levantamos. Señor, ayúdame en este día, me pongo en tus manos para mantenerme en tu camino, para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Hay quienes quieren entregar sacrificios que no les costaron. Quiero invitarles a leer en la segunda de Samuel, en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento, amén. Segundo libro de Samuel. Si usted puede abrir su Biblia, amén. Me interesa que lea Samuel. Está casi al principio de la Biblia. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Le voy a decir en qué verso vamos a leer. Vamos a leer desde el verso número 21 del capítulo 24. Mire, con estos versos ojalá que podamos entender lo que está pasando aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del verso 21. Dice así: y Aranú dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, pedazo de tierra, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese
la mortandad del pueblo. Y Aranú dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Aranú, lo da al rey. Luego dijo Aranú al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, que tu Dios te conteste, te dé respuesta. Y el rey dijo a Aranú: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Tratemos de entender. El rey, siendo rey, quiere comprar un lugar para hacer un altar, para dar sus oraciones, y va a ese lugar que le gustó para hacer el altar para las oraciones y para los sacrificios, y le dice a Aranú: vengo a comprarte ese lugar porque me gustó ese lugar para sacrificar y para orar a mi Dios, para presentar holocausto. Y este hombre, como era el rey, le dice: no, mi señor, yo le doy el terreno, la era, le doy los bueyes, le doy todo. Qué bueno que vino mi rey y me está visitando, y usted eso lo va a dedicar a la obra de Dios. Tómelo. ¿Alguien entiende qué fue lo que dijo el rey? Dijo: muy bien, dámelo. Qué bueno que me lo está regalando. ¿Así dice? ¿Qué dice? No, le dice: no lo quiero así, no lo quiero dado. Quiero dar una ofrenda a mi Dios, y le pone una palabra, hermanos, que es donde nosotros batallamos, porque nosotros queremos que nada nos cueste. Si es regalado, mejor. Pero cuando le vamos a entregar una ofrenda a Dios, de la que sea, amén, tiene que ser ¿qué? ¿Con qué? Porque muchos de nosotros, que no es el tema hablar del dinero, porque no, muy pocas veces hablo yo del dinero, queremos que no nos cueste nada, y más si somos duros para dar, ¿verdad? Afuera en el mundo somos bien espléndidos. Yo me acuerdo que yo era bien espléndido allá en el mundo con todos allá, pero batallamos tanto, tanto con lo que tiene que ver con Dios. Hay una batalla en el corazón, en el alma. Qué tremendo cuando alguien comprende esto que estoy diciendo, y que con gozo le da a Dios, con alegría le da a Dios, porque sabe que es para Dios. Llámese ofrenda económica, llámese un trabajo que se va a desvelar, que se va a cansar. Cuando yo comprendí esto, amén, que me tenía que gastar, acabar, para poder presentarle a Dios, amén. Hay quienes no lo han comprendido, no han entendido, y quieren estar en la misma silla en la que yo hablé al principio, y que dije que mucha gente quiere, le pagó él, mucha gente quiere que todo le salga gratis, o que si no gratis, que le salga barato. Pero cuando alguien comprende que tiene que poner, amén, y con esto ya aquí cambio el tema, no solo del dinero, hermanos, sino que nos tenemos que desgastar. Gracias. Nos tenemos que desgastar, nos tenemos que acabar, nos tienen que salir canas, como que tenemos que aguantar muchas cosas. Muchos no aguantan mucho, ni un mal saludo. En los años que tengo sirviéndole a Dios, desde que yo era ayuda, desde que yo era
visita. A veces tenemos que batallar mucho. Recuerdo que el Mel, así le decía yo, Mel, Manuel, lo decíamos Mel. Empezamos a ir a la iglesia de visitas. Y cómo olvidar ese día cuando estábamos en la cocina de la iglesia, no recuerdo en qué año, por allá en el año 1980, 81. Y había un convivio de jóvenes. Y como siempre, ¿verdad? Pasa, no voy a decir que esté bien o que esté mal. Resulta que los que estaban encargados habían dicho que primero les iban a servir a los hermanos. La idea era al revés. Y yo era visita. Y Mel era visita. Y ya estábamos encaminados hacia las cosas de Dios. Pero por ahí alguien dijo: no, esperen las visitas. Les vamos a dar primero a los hermanos. Y a Mel, como si le hubieran picado la espalda con un tizón, salió de la cocina. Y yo salí atrás de él. No, hombre, que estos nos están invitando a la iglesia. Y que como toda persona que reacciona lógicamente a una ofensa aparente. Y yo le digo: Mel, hombre, no te enojes, ignóralo, lo que importa es que hay que convivir. No te vayas. Y yo me quedé ahí. Y era mi amigo, mi gran amigo, mi compadre, no, hombre, de allá del mundo de la vagancia. Y yo estaba lo seguía o me metía. Y luego ya habían dicho aquellos pues que les iban a dar primero a aquellos. Y ¿qué hago? Y ya miré que me decía el 20. No, vente tú. Estábamos en la banqueta así. No, me dijo, yo no voy a ir. Bye. Y yo con la vergüenza y todo llegué y me metí por la puerta y me recargué. Y en ese tiempo, mire, si ahorita soy una persona que tiene mucha vergüenza, muchas cosas, en ese tiempo olvídelo. Estaba tan traumado que el pelo lo usaba en la cara y me tapaba un ojo y me agachaba así, mire. Pero ¿sabe qué? No me fui, me quedé. A veces la gente no es muy clara. Resulta que estaban preparando una mesa para las visitas y aquel escuchó todo al revés, que no se les diera las visitas porque las iban a sentar allá. Y se fue, nunca más. Pero yo me quedé, yo me bauticé. Yo entendí, yo dije: no le hace. Si incluso me tratan mal, pues ni modo, pero yo aquí me voy a quedar. Entonces, cuando nosotros comprendemos que tenemos que, hermanos, aguantar un poquito o un muchote, no sé, depende, cada quien. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es que es Dios el que te está llamando. Es Dios. Es Dios el que tiene un plan, un proyecto contigo. Pero tú no has comprendido que el enemigo es tan astuto, pero tan inteligente, que quiere detener la obra de Dios en tu vida. Y va a utilizar muchos medios para descarrilarte. Yo creo que Dios tenía un plan para mí. Ese día que nos dijeron eso los hermanos jóvenes a nosotros, y si yo me hubiera ido junto con el Mel, el plan, el proyecto que Dios tenía para mí no se hubiera cumplido. Pero no podía culpar a los jóvenes de la iglesia, sino a mi propia mente, a mi corazón, que fácil se encendía. Yo creo que nosotros tenemos que comprender que el enemigo es astuto y quiere descarrilarte a ti. Te quiere apartar del proyecto de Dios. Y tú tienes que entender esto, que tienes que cargar tu cruz. Y que aunque te hagan mala cara, aunque no te hablen, aunque sientas que muchos están en tu contra, tú mantente tomada de la mano de Dios, porque es un asunto entre tú y Dios. Es una prueba. Es una prueba. Los que fuimos a la escuela, ¿cuántos recuerdan cuando decía el maestro: examen, muchachos? Y había uno que otro profe que se la sacaba de la manga, que ni nos avisaba, y hacían aquello. Yo me acuerdo que ellos exámenes que le llamaba el profe trimestrales, y ni nos avisaba: muchachos, examen. Profe, pero no avisó. Mi hijo, tienes que venir a estudiar, ¿qué no? Ahora no va a ser un examen final, es trimestral. Ah, bueno, está bien, pues siendo así. Entonces tenemos que comprender que nuestra vida va a pasar por pruebas. El que no ha entendido esto no ha comprendido que va a pasar por pruebas.
Y las pruebas van a ser el obstáculo, la barrera que probablemente no pases. Tal vez sea una persona, un objeto, tal vez sea algo que se está interponiendo entre tú y Dios, y tengas razón suficiente para culpar ese objeto o esa circunstancia. Pero entiende, es una prueba para tu vida, que cuando la hayas pasado y que haya pasado el tiempo, los días, los meses, y que el tiempo haya curado la situación, vas a decir: pero Dios santo, mira lo que pasó. Y ya que pasó el tiempo, ya que sanó tu corazón, por poco y me gana el diablo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que, hermanos, hay un objetivo, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene como preparado para ti, para usarte. Yo no soy el único que Dios va a usar, o no soy el único que Dios ha usado. Claro que no. Hay hombres muy importantes, los hay, los habrá y los ha habido en el pasado. Amén. Entonces tú tienes que comprender que Dios te va a usar, pero el enemigo se va a interponer. Pero también aparte, Dios nos va a probar a cada uno de nosotros. Dice que Dios probará nuestro sacrificio, porque algunos estamos construyendo sobre heno, hojarascas, madera, yeso. Pero algunos van a construir sobre la roca sólida. El enemigo va a venir y le va a prender fuego a tu casa. Tu casa es tu vida espiritual, pues estoy hablando en ese sentido. El enemigo se va a vestir como ángel de luz, te va a llegar y te va a poner una prueba bien grande para tu vida, que tú crees que no la vas a poder pasar. Claro que tú no la vas a poder pasar, pero si te tomas de la mano del Señor, sí la vas a poder pasar, porque Dios ha prometido estar contigo. Y cuando pase el tiempo, tú te vas a reír de la situación. Hay quienes son expertos en armar conflictos, en poner gente en contra, unos contra los otros, siendo armas del enemigo en las manos de Dios. Y entonces van y ponen en contra unos contra otros. Y entonces solo genera rencor, solo genera tristeza. Pero cuando aquel hombre o aquella mujer entiende y comprende que está bajo ataque del enemigo, aleluya, entonces entiende, y Dios da como que le da un conocimiento. Amén. Dice: hijo mío, mantente firme, mantente. Yo te llamé con un propósito. A veces creemos que las cosas son fáciles. Voy a decirles que yo, para estar aquí, yo serví en mi congregación a mis pastores durante 14 años. Y no fue muy placentero, tal vez. Alguien me ha dicho: bueno, es que a lo mejor usted no se portaba bien. No voy a decir que no o que sí, lo acepto. Solo voy a decirle que fueron 14 años. Como haya sido, si era por mi carácter, mi temperamento, mi pasión, no lo sé. Pero pues a ver quién los aguanta, ¿sí me entiende? 14 años de mi vida sirviendo a mis pastores, a la iglesia donde estaba. Amén. Viendo, oyendo, escuchando, trabajando, sirviendo, llevando, trayendo, pero con un objetivo: de que nada me iba a apartar del amor de Dios. Nada. ¿Usted cree que a lo mejor esos 14 años fueron como el que se come un cornflakes, ¿verdad? Como el que se come una naranja? Claro que sentía mucha tristeza. Claro que sentía: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Claro que había ataques. Claro. En la vida, en tu vida va a haber ataques, pero tú tómate de la mano de Dios, toma tu cruz y sigue al Señor, aleluya, y aprende, hazte fuerte, hazte firme, que vas a recibir adversidad. A mi pastor le encantaban los cultos de barrio. Yo recuerdo cuando me decía: mi hijo, suba a las sillas, amén, hermano, a su pick-up. Luego
pues como todo el tiempo, ¿no? A la hora de la hora, pues todos mis compañeros se iban. Y mi hijo, baje las sillas, sí, pastor. Y mi hijo, suba a las sillas, sí, pastor. Mi hijo, baje, sí, claro. Mi hijo, riegue. ¿Cómo olvidar el día que me dijo: prepárese porque va a predicar? Oh, yo andaba bien contento porque iba a predicar en la iglesia ese día. Hombre, la mejor corbata que llegué. Me estaba esperando el pastor. Me dice: mijo, venga, vaya al baño y limpie el espejo. Y yo dije entre mí: ¿Cómo que limpie el espejo? Pues eso lo hago todo el tiempo. Lo que quita los focos que están ahí. Sí, hermano. Y allá que estaba quitando los focos, ¿y para qué me dijo que iba a predicar? Y luego ya que hice todo y vine, me senté y me le quedaba mirando, así como 2, 3 me miran a mí. Así le decía: hijo del diablo. Ya, o sea que, venga, mijo, ¿está listo para predicar? Y yo dije: pero ya que ensucié la corbata, hombre. Siempre uno no está contento. Sí, cómo no. Pero uno nunca está contento. Siempre hay algo que nos va a disgustar, hay algo. Y luego más cuando uno cree que es algo más. Otra vez, cuando uno cree que es algo más que lo que en verdad es. Yo creía que era algo grande, yo creía que era alguien bien importante, yo creía que yo me la sabía de todas. Yo creo que por eso pasó tanto tiempo. Hasta que Dios te va machacando, te amasa. Amén. ¿Qué pasa cuando la amasan las mujeres que hacen tortillas y hacen las tortillas y la masa no está lista? ¿Qué pasa con las tortillas? ¿Cómo salen las tortillas? Bueno, hay algunas hermanas que ya no hacen tortillas, ¿verdad? Ya las compran de la tía Rosa, pero las hermanas que sabían hacer masa y que le tiene que dar a la masa y que le tiene que, hasta que agarra cierta flexibilidad la masa. Y entonces tenemos que pasar por esos problemas, por ese amasamiento. Amén. Mucha gente que ha estado en el camino del Señor y que cree que es más que lo que es verdaderamente y quiere posiciones de poder rápidamente, quiere acomodarse. Yo he tratado con muchos hermanos que incluso han batallado para soportar el tiempo y que necesitan, amén, el tiempo como el que uno tuvo que resistir para dar la madurez, la posición, aleluya. Entonces yo te invito a ti para que tú comprendas, metas a tu corazón que vas a batallar y decir: bueno, ¿y por qué Dios no la pone más fácil? ¿Por qué Dios la pone tan difícil? ¿Por qué Dios? Es que mire, yo quiero decirle que ahí, porque yo también lo pensaba, bueno, ¿y por qué Dios la pone así? Porque Él es Dios, pues él puede hacer todas las cosas bien fáciles. Porque cuando Dios te regala todo, es como un papá y una mamá que tienen un hijo y que está bien mimado. ¿Qué hace un niño mimado? Que no quiere la mamá ni que le pegue el viento, ni el sol, ni agarre tierra, ni coma nada. Hay algunos que nos criamos comiendo lodo y aquí estamos, mire. Hay mamás en este tiempo: no. Bueno, digo, cuídelo, ¿verdad? Cuídelo. Lo quiere cuidar, cuídelo. Me acuerdo ya donde yo vivía en el rancho, no había dulces. Nos teníamos que subir a los árboles a comer goma de mezquite. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Alguien comió goma de mezquite para usarlo como dulce? Allá en el rancho, para poder comer algo y masticar algo, era subirnos al mezquite y agarrar goma. Los mezquites hacen unas bolitas de goma que sabe medio raro, pero. Y entonces hay quienes quieren todo fácil, pero cuando tú no eres una persona sólida, entonces no te mantienes en la adversidad, pues. En cuanto te hacen mala cara te enojas, cambias de actitud. Y cuando una persona está sólida, está firme, pues le están metiendo unos balazos, pero ahí está como si nada. Se ha mantenido firme, se ha mantenido sólido. Dicen, llevan, lo traen, pero está firme. ¿Por qué? Porque su compromiso es con Dios. No es porque no tenga vergüenza, no, es porque es un compromiso con Dios, aleluya. Y entonces tú tienes que tomarte de la mano de Dios en todo lo que esté en tu contra. Todo lo que esté en tu contra.
aleluya, y demostrarle a Dios, porque no es la idea de demostrarle nada a nadie, porque algunos sí andan demostrándole cosas a los demás. Amén. No, 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 no es de demostrarle nada a nadie, sino a Dios, aquel que te tomó por soldado. A Él es al que hay que demostrárselo. Entonces cuando resulta que Dios nos llama, amén, que nosotros pagamos el precio. Quiero hacer aquí un ejercicio, que por eso es que le digo, ¿por qué si Dios es tan bueno y por qué Dios no nos lo regala todo? Pues, ¿verdad? Sí, porque Dios no nos lo regala todo. Voy a poner un ejemplo. Mire, venga usted, hermano, él no es bautizado, ¿verdad? Yo le digo, hermano, pues de aquí en adelante, como usted me cae muy bien, usted es mi compadrito, pues yo lo quiero mucho a usted, compadre. Mire, súbase aquí al coro, siéntese allí. De aquí es donde usted va a cantar. ¿Sabes cantar? No. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Pero es que es mi compadre, pues la llevamos bien, y como la lleva bien conmigo, pues yo lo subí al coro aquí ya. A ver, canta, hermano. No sé cantar, hermano. ¿Cómo que no sabes cantar? Si yo te quiero tener aquí. A ver, hermano, ya lo puse en el coro, pero no sabe cantar. Resulta entonces que tiene que hacer primero, ¿qué, mi hermano, para que esté en el coro? A ver, que ayúdenme. Pero al hermano le gusta estar allá arriba, ¿verdad, hermano? Te mira bien con, ¿verdad? ¿verdad? Pero no sabe cantar. Y entonces resulta que mucha gente no ha comprendido que quiere llegar pronto, rápido. Y entonces hay que prepararse, hay que esforzarse. Amén. Hay que trabajar para la obra de Dios, hay que dedicarle su tiempo, su vida misma, para que entonces cuando mi hermano le cante, pues tal vez no lo haga como un profesional, pero lo va a hacer con todo el ánimo, todas las ganas, y se va a esforzar, aleluya. Y tal vez se aviente, sí, porque es para Dios, y tal vez se aviente algunos años practicando, y todos al final de cuentas le van a criticar, le van a criticar. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios hizo el propósito de la salvación, y que a mí me van a tener que costalear varias veces, y pum, en el suelo y en el piso, pum, y me tengo que levantar y otra vez déjalo caer, pum, pero me tengo que levantar. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a Cristo. Tú le estás sirviendo a Cristo. Te van a dar varios costalazos. Es más, te van a dejar por muerto. Te van a dejar por muerto. Y ya no va a revivir porque ya le dimos varias zumbas. Pero resulta que no te mueres, que tienes un aguante tremendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó con un propósito. Dios te trajo a ti, que tienes que comprenderlo en el corazón, que Dios quiere que tú le sirvas. Voy a invitar a mi hermano Portillo. Venga, hermano Portillo. Desde que llegó me cae muy bien el hermano Portillo. Pues como me cae muy bien, pues le voy a abrir toda la puerta. Véngase, compadre Portillo. ¿Cómo ha estado mi compita Portillo? Ese que le voy a tramitar la credencial, la charola, como dijera por ahí alguien. Véngase, hermano, siéntese aquí en el lugar del ministro. Ahí quédese. Ya tengo aquí a mi ministro Portillo, ¿verdad? Está rápido. Y le digo, hermano, ven, predica. ¿Qué va a predicar? Ya tengo el coro allá, ya tengo el predicador. Padre Cristo, hermanos. Claro que sí, para honra y gloria de Dios. Qué bueno. Resulta que nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos, y nos van a dar un costalazo y otro costalazo, y luego alguien que se va a poner a propósito te va a meter así la zancadilla, y te vas a andar cayendo. Pero tú vas a hacerte como que ni vistes que te metieron zancadilla, y ni vas a regresarte. ¿Quién me metió la pie? ¿Quién fue? ¿Tú o tú? No, ni voltear para atrás. Tú te levantas y tú sigues, porque tienes un compromiso con Dios. Tú vas a seguir caminando, y con eso, mira, vas a honrar a Cristo. A veces hay gente que no honra a Dios ni con sus labios, pero tampoco lo honra con sus actitudes. Muchos honran a Dios con su pura actitud, con su pura solidez, con su pura firmeza,
Algunos sabemos que está pasando por unas circunstancias bien difíciles, pero ahí está, ahí está. No está ahí para darle reconocimiento a nadie, ni para que los demás digan, mira, ahí está, no tiene vergüenza. No, 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 no. Es porque está enamorada de Dios, está enamorado de Cristo, le quiere servir al Señor, aleluya. Quiere hacer el trabajo de Dios. Entonces va a haber ataques, te va a atacar el enemigo para que tú no lo aceptes al Señor, y te va a tratar de desbarrancar tu proyecto de salvación. Y algunos vamos a pasar por pruebas bien difíciles, complicadas, pero al final de cuentas, amén, el que se mantenga va a recibir la recompensa. El que sea firme y que sea sólido. Yo miro a mi hermano Elías aquí, y él es hijo de pastor. Sí, yo sé que su papá lo enseñó y todo, pero la verdad, saben que el llamamiento es algo que se da en el corazón de la persona, es algo personal e individual. Claro que ayuda que hayas tenido quien te haya enseñado, pero al final de cuentas dice la Biblia: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces resulta que cuando mucha gente quiere rápidamente, y que incluso se enojan hasta conmigo, algunos hasta se van, y luego que se van, después andan llamándole hermanos para llevárselos de la congregación, porque allá donde están, ¿verdad?, quieren rápido llegar con gente a donde se fueron, para decir, mira, traigo todos estos. Y malo lo digo el pastor que anda agarrando gente así, que no se quiso disciplinar en su iglesia primero, y que el pastor lo enseñe. No, mi hijo, camine bien, aprenda, hágale caso al pastor. Entonces, hermanos, cuando nosotros no hacemos esto, necesitamos aprender que este es un llamado de Dios al corazón, y que no es porque alguien te tenga que tener como lástima, sino que el que pagó por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Jesucristo. Y entonces aquí donde cada quien tiene que tomar su decisión de servirle al Señor. Y aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, aunque esté cayendo granizo, o esté haciendo viento, o hermano, esté pasando lo que esté pasando, el que ama a Cristo se va a mantener. Bueno, pues ya estoy formando. Hermano Jorge, véngase, hermano, usted me cae bien, te lo voy a poner también para que esté conmigo acá arriba con los buenos, no esté allá abajo. Véngase, agárrese la guitarra, hermano, y tóquenos una alabanza. ¿Sabe tocar la guitarra? ¿Cómo le vamos a hacer, hermano? Pues aquí se va a hacer bolas con el hermano del coro. Ya fíjese, no sabe tocar la guitarra y no sabe cantar. Qué buen coro tengo. Pero les va a servir a mis hermanos, ya les va a servir, ¿verdad, hermano? Dijo bien, este es el hombre que tuvo poder, ¿verdad? Así empieza una alabanza. Pero si me voy más adelante, les hablo de los mártires. ¿Alguien sabe cuáles fueron los mártires en la obra de Jesucristo? Un mártir es aquel que fue capaz de entregar su propia vida y morir por la causa que él tenía, que era la causa de la predicación, y de mantener su fe hasta el final. Aleluya. Puedo hablarle del mártir Esteban, que cuando estaba predicando con una gran pasión, amén, estaba predicando, estaba hablando del Espíritu Santo, y incomodó a los que estaban escuchándole, les incomodó, les molestó que estuviera alguien predicando la palabra con aquella pasión, con aquel denuedo de Esteban. Y entonces se alborotaron varios y dijeron, vamos a apedrearlo. Y cuando lo estaban apedreando, dice que levantó su vista al cielo y dijo, veo los cielos abiertos, gloria a Dios. Porque tal vez no vayamos a morir como unos grandes hombres o siervos, creyendo que vamos a recibir la recompensa, y que después de que trabajamos tanto, entonces al final de nuestra vida lo tendremos todo. Porque hay gente que así cree. No, hermano, es que yo ya le sirví muchos años al Señor, ya me toca. Y cuando uno comprende esto, amén, que no es porque está en donde le toca, sino porque recibió un llamado de Dios, y lo que quiere es servirle a Dios. Y cuando la gente dice, yo le quiero entregar mi vida a Cristo, aleluya. Y por eso le pasa a la persona aquí, le preguntamos, de ahí viene la pregunta, ¿y cuánto tiempo le quiere servir usted al Señor? Por eso le hacemos la pregunta.
¿Sí entiende? Porque como nosotros sabemos que el compromiso es para servirle al Señor toda la vida, le preguntamos el día que se bautizó. Fíjese cómo a veces la gente ahí, pues la gente ni entiende por qué le estamos preguntando. Porque cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, a ver si le sirve, que se acuerde que se le preguntó a los ministros que le bautizaron que iba a ser por toda la vida, no cuando no tuvieras problemas, no cuando las cosas estuvieran fáciles, amén, no cuando la corriente del viento te lleve, sino incluso, hermano, hermana, hasta aguantar vituperio, aguantar habladurías, aguantar ofensas. Yo recuerdo que había una familia grande que yo estaba evangelizando y se bautizaron varios de la familia, pero había un muchacho en la casa de la familia que no me apreciaba. Y yo iba a la casa, pues a veces me invitaba la mamá, señora de la casa, y un día llegué a la puerta de la casa y sale el hermano que yo le pedí a Dios, Señor, que no salga el hermano, porque el hermano me trata siempre mal. Y entonces toqué la puerta y sale el hermano, y lo primero que me dijo, no me dijo paz de Cristo, me dijo, ¿qué quieres aquí? No, le dije, pues es que su mamá me invitó, hermano, a que viniera. Me dijo otras palabras cuando de repente hasta le pararon los pelos así de atrás, cuando le dice la mamá, Fernando, ay, mamá, deja pasar al pastor. ¿Usted cree que yo voy a visitar a alguien y que el que me recibe me dice eso? Pero bueno, está como para no volver. Pero uno entiende que hay que servirle a Dios, porque no ha llegado el momento que nos quemen o que nos prendan fuego, como en algunos lugares que anda la gente predicando, y que le prenden fuego por predicar la palabra de Dios. Si ese tiempo viene, yo no sé cuánta gente se va a mantener en su fe, alabando a Dios, glorificándolo, si llegan los momentos de la persecución de la iglesia. Amén. Si llegan los momentos en los cuales verdaderamente se pruebe a aquel hombre o aquella mujer que diga que es cristiana, gloria a Dios, porque va a llegar el momento en el cual nosotros tenemos que ser probados, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren, aleluya, hacer un compromiso con Dios? Hermanos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Paz de Cristo. ¿Cuántos quieren, hermanos, aleluya, decirle al Señor, Señor, yo voy a caminar contigo? Y mire, los discípulos, cuando el Señor vino, porque es otro asunto que la gente como que no comprende, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús hacía milagros, maravillas, hacía grandes prodigios. Jesús pudo hacer que mucha gente se convirtiera, pero Jesús no era esa su intención. Jesús estaba capacitando a los discípulos. ¿Para qué capacitó a los discípulos? Porque los discípulos iban a quedar con la iglesia, que era la transmisión del conocimiento de la palabra de Dios para las futuras generaciones. Y estamos todavía aquí en esta generación, como somos como la generación aproximadamente número 200 aproximadamente, desde que vino el Señor, aleluya. Entonces la transmisión de la palabra, la evangelización se ha ido transmitiendo. Jesús podía haber evangelizado al mundo de aquel tiempo y haber ganado a mucha gente, pero Jesús se ganó a los discípulos. Y miren, solo quiero hablarles el caso de uno, porque puedo hablarles de más, pero quiero hablarles de uno, de aquel hombre que era pescador y que se la pasaba en el mar de Galilea, y era un excelente pescador. Salía con su barca y tiraba la red y era un experto, era un hombre, dice la Biblia, rústico, duro. Era un hombre, yo me imagino, porque no lo conocí, ¿verdad? Pero ni hay fotos de eso, pero un hombre duro, acostumbrado al trabajo de la pesca. Sabía tirar la red. Pero ese día iba a tener un encuentro con Dios. Ese día Dios lo iba a llamar de una manera poderosa. Y entonces le dice, mi hijo, llévame a mar adentro allá. Tira la red. Señor, le dice, es que yo ya tiré la red toda la noche y ahorita los peces como que no están por aquí. Tira la red en mi nombre. Lo que cambia las cosas es cuando utilizas el nombre de Jesucristo. Me interesa cuando tira la red, pues bueno, en el nombre de Jesús, pues tira la red. Y la red como que se atora
porque tiró la red en el nombre de Jesucristo. Parece que se atoró. Y cuando empieza a jalar la red, dice que no la podía. No podía la red. Al caso que se llama, lo que se hizo, lo pasó, lo que se llama la pesca milagrosa. La Biblia dice cuántos peces había en la red y que hasta llamaron a los demás para que vinieran a ayudar con la pesca milagrosa. Y cuando ya levantan los peces y todo, dice que Pedro se tira de rodillas adentro de la barca, adentro de la misma barca. Y el mismo Pedro le dijo: apártate de mí. Escuche, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Tú eres Dios, pero yo soy un pecador. Pedro reconocía que no podía ser usado por Dios, como muchos de nosotros creemos que Dios no nos puede usar porque nosotros somos hombres pecadores. Amén. Hemos cometido muchos pecados, pero entendamos, es en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Apártate de mí, Señor, le dijo, porque yo soy un hombre muy pecador. No, le dijo, no. Así como a Pablo le dijo: mira, ¿qué te viene? Tú hasta aquí has sido pescador de peces, pero de hoy en adelante vas a ser un pescador de hombres. Cuando entendemos el llamado, hay un cambio en la vida. Yo no sé qué tan difícil, ya voy a terminar, no sé qué tan difícil haya sido para Pedro dejar las redes y irse a seguir a Jesús. ¿Quién lo iba a mantener? ¿Cómo le iba a hacer? Jesús le dice: sígueme. ¿Qué tienes que dejar por seguir a Jesús? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué no puedes tú para que sigas a Jesús? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es la prueba? Tienes que decirle, como dijo Pedro: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pero Jesús le dijo: no. ¿Tú crees que yo no sé que tú eres pecador? Claro que lo sé. A ver, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que Pedro era un pecador? Sí, claro. Pero te llamé con un propósito. Y luego, si revisamos toda la vida de Pedro, toda la vida después de que Jesús lo llamó y que le dio la tarea de que iba a ser pescador de hombres, pues puedo llevarlos a diferentes pasajes bíblicos donde se equivocó, donde Pedro se equivocó. Y el primero es cuando andan predicando la palabra y llega el momento de la crucifixión de Jesús, y cuando lo entrega el hombre que entrega a Jesús. ¿Cómo se llamó el que lo entregó? Judas. Pedro ahí andaba pegadito con el Señor. Y entonces, cuando vienen los soldados a arrestar a Jesús, él saca una espada. Eso indica que traía espada. Saca la espada y empieza a tirar espadazos y le arranca una oreja a un soldado llamado Malco. Jesús le dijo: espera, Pedro. Espérate, no te dije, pues, guarda la espada. Guarda la espada. ¿Dónde cayó la oreja de Malco? ¿Dónde cayó? A ver, tráiganme la oreja de Malco. Si usted lee la Biblia, lo que yo le digo lo puede encontrar. Pero, Señor, aquí está la oreja, no sé si la sacudieron. Está llena de tierra. La agarró, lea la Biblia. ¡Pum! Se la pegó. Le chocó la loca. Jesús agarra la oreja del soldado Malco. ¡Pum! Se la pega. Ahí está. Ni viendo esas maravillas y milagros, amén. Y vemos ahí que el apóstol, vaya, luego ya le había dicho, ya habían tenido un enfrentamiento cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ya no me preguntes: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le pregunta? ¿Por qué le pregunta 3? Porque Jesús no se conformó con la primera. Es como si a ti te dice: ¿me amas? ¿Me amas? Le pregunta varias veces. Y Pedro se suelta llorando: Señor, como si no estás desconfiando de mí, tú sabes que yo te amo. Prepárate, porque me han pedido tu alma para sacudirte como el viento sacude al trigo. Antes de que el gallo cante, Pedro, tú ya me habrás negado a mí 3 veces. Y qué tremendo cuando Jesús es arrestado y es llevado a un juicio corrupto. Y cuando va Jesús arrestado, que lo llevan amarrado con las manos atrás, ahí estaban los discípulos, todos los que le habían prometido a Jesús fidelidad, entrega, pasión, la predicación de la palabra. Ahí estaban los que habían visto sus milagros, los que habían comido el pan allá cuando multiplicó los panes. Todos estaban ahí, pero nadie decía nada. Todos
todos estaban impávidos, callados. Y Jesús intentaba, dice la Biblia, que intentaba verles el rostro. Es como si yo intento verle el rostro, pero no, nadie quería verlo a la cara. Todos se volteaban, nadie quería verle el rostro al Señor. ¿Saben por qué? Porque tenían pena, sentían vergüenza, no querían verlo a la cara. Y entonces todos se agachaban. Esos eran los que le habían prometido fidelidad al Señor. Muchos de nosotros le prometimos fidelidad al Señor, y Dios quiere vernos a la cara. Dios te quiere ver a la cara. Y puedo seguirte diciendo, cuando ya se queda Pedro con la iglesia. Pedro era judío, y Pedro, a la iglesia de Jerusalén, empezó a llevarla hacia el judaísmo. Y algunos tal vez batallen para entender lo que es el judaísmo. El judaísmo eran los mandamientos de la ley, aquellos que decían que hasta era una regla disciplinatoria de lavarte para comer. Y la iglesia de Jerusalén, Pedro la estaba llevando hacia el judaísmo. Pero por eso se había ganado Dios a este hombre Pablo. Y entonces estaban los los hombres más grandes de la predicación del evangelio, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Qué tremendo encuentro de estos grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y llega a la iglesia de Jerusalén, y cuando llega el apóstol Pablo, un evangelista nato, natural, que le salía la predicación hasta por los codos, oraba por la gente y la gente sanaba. Era un hombre que se ganaba a la gente, era usado poderosamente por Dios. Y cuando llega a la iglesia de Jerusalén, dice que le llama a la cara: ven, Ezequiel, ven. Dice la palabra de Dios que llegó, póngase aquí, es Pedro. Dice: Pedro, ¿qué estás haciendo con la iglesia? Hazle así, ¿no? Hazle así. En la iglesia, sí. ¿Saben qué hizo el apóstol? ¿Qué estás haciendo con la iglesia que Dios te dejó, Pedro? Dice la Biblia que le recriminó cara a cara. Si usted investiga la palabra recriminar cara a cara, es acercársele hasta tal grado. ¿Qué estás haciendo con la iglesia que Dios te dejó? ¿Por qué estás llevando a la iglesia hacia el judaísmo? Si Dios habló de la conversión, gracias, del arrepentimiento a través de la conversión para la salvación, y no llevar a la iglesia a judaizar. Y entonces tal vez usted no alcance a comprender la gravedad de la situación, pero Pablo resiste a Pedro para que la iglesia se encauzara hacia la salvación dada por gracia, no por mandamientos de los 746 mandamientos establecidos en la ley mosaica. Y entonces estaba abriendo la puerta para una vida nueva en Jesucristo, donde los hombres profesaran su salvación libremente, donde predicaran la palabra, puede tocar el órgano, donde pudiera el hombre voluntariamente acercarse, que el fin de todo era la salvación, aleluya, que el fin de todo. En el libro de los Hechos capítulo 5 del verso 39 en adelante, habla de aquella ocasión cuando los discípulos fueron llevados ante el concilio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el verso 35 en adelante, la palabra de Dios habla de cuando los discípulos fueron llevados para ser cuestionados sobre una situación, porque el evangelio de la predicación estaba ganando mucha gente, La iglesia primitiva estaba creciendo enormidades, amén. Los apóstoles se sorprendían de cómo la gente se convertía, venía a los pies de Cristo, amén. Y entonces los hombres de aquel tiempo se asustaron y los trajeron. A ver, ¿con qué potestad están haciendo ustedes eso? ¿Qué andan haciendo? Andan alborotando al pueblo. Más vale que se vayan calmando. Hubo una situación ahí. Dijo: bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Dijeron los sabios: vamos a dejarlo, porque ha habido otros movimientos que ya se han levantado, como este movimiento. No sea que estemos luchando contra Dios. Dejémoslos. Y miren, ese movimiento tiene 2000 años. Ese movimiento es este. Hasta la fecha se sigue predicando la predicación que aquellos hombres estaban haciendo en Jerusalén. Ha llegado a evangelizar el mundo. Esa predicación ha llegado a evangelizar el mundo. Pero miren, ¿saben qué les dijeron? Ya déjenlos ir, déjenlos que se vayan a su casa. Esos que andan ahí predicando la palabra, nada más llévenlos allá aparte,
¿Alguien sabe qué les hicieron? Les dieron un regalo. Les hicieron un regalo. Sáquenme a Ezequiel para allá y a Mauro para aquel lado. Bueno, llévenmelos para allá y denles un regalo allá. Les metieron una chicotiza de aquellas, hermano. ¿Vas a seguir predicando el evangelio, Ezequiel? Sí, dale otros 5. A ver, Mauro, ¿le vas a seguir? Pues sí, a este dámele 10. Y después de que los azotaron, dice que iban a su casa retorciéndose, pero bien contentos, porque les habían pegado unos chicotazos por predicar la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermano. Hechos capítulo 5, del verso 35 en adelante. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a tomar su cruz cada día y a seguir al Señor? Aun cuando las cosas estén contrarias, aunque las cosas estén adversas, aunque las cosas no sean fáciles. Solamente con aproximadamente, yo creo que unos 10 días de diferencia, por el mismo Boulevard Terán Terán, a mi esposa se le sale la llanta de la camioneta y va en la camioneta sin una llanta. Y la llanta se va por el bulevar y choca un carro. Y me habla bien asustada y me dice: Rubén, estoy aquí en la carretera, se le salió una llanta a la camioneta. Tú me dijiste que estaba bien. Pues estaba bien. No te preocupes, ahorita voy. Por la misma carretera, por el mismo bulevar. Y a los días me toca un accidente bien impactante a mí, donde me impacta un troque enorme. Es casualidad. Solo quiero decirle que muchos tienen que comprender que tienen que sufrir, que batallar por la causa del nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Que tienen que mantenerse fuertes, firmes, valientes. Pónganse en pie. Amén. Luchando por la salvación, tomando la cruz cada día. Y aun cuando haya otros que no quieran, hay algunos que renieguen, tú solo mantente firme, creyendo que Dios no te va a dejar. Porque aún que mi padre y mi madre me abandonaran, ¿qué? ¿Alguien sabe qué es el texto? Con todo esto, mi padre me va a recoger. Si tu papá o tu mamá te dejan, gracias, hermano, gracias. Si se quiere quedar en el coro, pues ya sabe, nomás lo tengo que bautizar primero. Hermano Portillo ya sabe el procedimiento, va, si se quiere subir. Entonces, seguir a Cristo en contra de lo que sea. Mete eso a tu corazón y di: yo voy a seguir a Cristo en contra de lo que sea. Yo voy a seguir a Cristo. Mire, y ahí por el que quieren parar la iglesia, porque estamos predicando este tipo de sermones para la gente. El enemigo está enojado. Ya no quiere que sigamos predicando la palabra. Ya no quiere que las personas le entreguen su vida, su corazón al Señor. Ya no quiere el enemigo, ya no quiere que sigamos predicando a Cristo, porque Él es el que tiene el control de este mundo. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra para que los que se van a salvar tomen la decisión de bautizarse en el nombre poderoso de Cristo. Acepten el reto con el Señor. Aleluya. Y caminen con Dios en contra de todo lo que se ponga enfrente de usted. Aleluya. Quiero invitar, si hay alguien aquí que no es bautizado y que le gustaría pasar para que oráramos por usted, para que usted pueda bautizarse, pueda caminar con Dios. Usted tome la decisión y que todo lo que le esté estorbando, amén. Si le estoy llamando a usted que no es bautizado o bautizada, que venga. Sé que tiene muchas pruebas, tiene muchas barreras, pero el enemigo las va a derrotar, y más si usted hace un compromiso con Dios. Y luego, ahí en su corazón, dígale: Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir.
vaya haciendo los cambios necesarios en su vida. Porque miren, hay gente que tiene mucho tiempo escuchando la palabra, pero no va como haciendo lo necesario. Tiene que ir haciendo lo necesario para que agrade a Dios, no a la iglesia ni al pastor, para que agrade a Dios. Vamos a orar por ustedes y que Dios les bendiga sus corazones. Amén. Les invito, hermanos, para que nos ayuden a orar por estas personas, que Dios toque su corazón y que pronto entreguen su vida a Cristo en el nombre poderoso de Cristo. Señor, estamos predicando la palabra para salvación y para vida eterna. Muy pocos, Señor, han tomado su decisión de tomar su cruz y seguirte. Algunos están batallando, se les hace muy cansado, se les hace muy pesado, Señor. Están sufriendo, Padre, porque sienten que es demasiado. En el nombre poderoso de Cristo, ahora en este momento, Señor, toca los corazones de una manera poderosa. Apropiate de ellos y usa a quien tú vas a usar en tu obra. Toma sus corazones. Toma sus corazones, Señor, aleluya. Y que cada quien haga el compromiso de su vida. Y hablo de toda su vida. Que haga el compromiso de toda su vida. Que corra las aguas bautismales. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que quiera ser mi discípulo, lléguese a mí así mismo. Tome su cruz y sígame cada día. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta hora oramos por la iglesia, por los soldados valientes que están caminando, Señor, cada día en tu obra, marchando. Te rogamos por la iglesia, Señor. Te pido por los hermanos que están desanimados. Te pido por los hermanos que están enfermos. Te pido, Señor, por aquellos que están siendo atacados, por los que no tienen trabajo, por los que están batallando con su economía, por los que les falta pasión para estar cada día, Señor, en los cultos. El enemigo les ha entretenido, Señor, apartándoles para que no alaben tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya.